Buenas tardes a todos, en primer lugar, y muchas gracias por estar aquí y compartir este rato conmigo. No voy a empezar sin dar las gracias al alcalde Lorenzo Lozano, también a Marifé de la Asociación de Amigas del Traje de la Gantera y también a Rocío, que no sé dónde está, de la Agencia de Desarrollo Local, que me han invitado a compartir con vosotros una parte de los trabajos que hacemos en el Museo del Traje de Madrid. Sé que de la Gantera hemos tenido muchos visitantes en nuestro museo porque durante 6 años hemos tenido expuesto el traje de la Gantera. Sé que han sido muy críticos, han sido muy cariñosos, han sido críticos, nos han dicho lo bueno y lo malo del montaje, pero bueno, eso demuestra que lo han mirado con interés, que es de lo que se trata. Como decía, agradezco mucho esta oportunidad que me ofrece el Ayuntamiento de la Gantera de compartir un poco cómo vemos, o una parte de cómo vemos el traje de la Gantera desde el Museo del Traje. Como ven ustedes, el título de mi charla es Teresa Izquierdo fue pionera en el estudio del traje de la Gantera. Antes de empezar, también quiero hacer una puntualización. Yo no soy especialista en indumentaria. Estoy segura de cualquiera de los que están sentados en esta sala saben muchísimo más que yo del traje de la Gantera. Entonces, bueno, pido disculpas de antemano porque no tengo estoy segura que no tengo el vocabulario que todos ustedes tienen a la hora para denominar las prendas, los tejidos, etc. Porque esta pequeña charla que voy a dar tiene otro carácter. Se trata de poner un poco sobre la mesa y contarles la historia, o lo que sabemos hasta ahora de la historia, de esta señora Teresa Izquierdo, que ni más ni menos que en el año 1918 fue la primera que estudió el traje de la Gantera, que hizo un estudio por escrito del traje de la Gantera. Un estudio que está inédito porque, ahora contaré la historia, pero no está publicado, pero que lo conservamos en el museo y ha sido, digamos, un poco el detonante, lo que nos motivó, lo que nos abrió la curiosidad y nos hizo preguntarnos, o me hizo preguntar a mí, quién era esta señora, por qué en 1918 estudia el traje de la Gantera y por qué este trabajo que hizo luego nunca se continuó. O sea, se ha continuado, todos ustedes saben, muchísimo, pero muchísimo tiempo después, prácticamente hasta los trabajos de Julián García Sánchez, o Sánchez García, García Sánchez, hasta los trabajos de Julián, no se ha publicado nada sobre el traje de la Gantera. Cuando había un trabajo previo. Entonces, intentando buscar respuestas a estas preguntas, pues fui investigando acerca de Teresa Izquierdo, de la que, como digo, todavía no sabemos o no sé muchas cosas, pero espero en breve poder un poco redondear esa historia. El caso es que ella fue la primera. El caso es que fue una mujer, no hay que olvidar que estamos en 1918, lo que supone que una mujer se dedique a estos trabajos, a estas investigaciones, y por el estado de cualidad de mujer y de estudios del traje de la Gantera, pues me parece una combinación lo suficientemente atractiva para intentar tirar del hilo y llegar por lo menos hasta donde he llegado. Pues bien, voy a empezar. De momento, ya por no saber, yo no sé, no he conseguido averiguar ni siquiera la fecha de nacimiento de Teresa Izquierdo. La sitúo, como ven ahí, en torno a 1895. Sí he conseguido averiguar la fecha de su muerte, que fue en 1955. Los orígenes son absolutamente desconocidos. No sé el lugar de nacimiento, no sé quiénes eran sus padres, de momento no sé nada. Pero sí sé que estudió magisterio. Algo también inusual en la época en la que nos movemos. Voy a repetir lo de 1918 varias veces porque no se nos puede olvidar que no es lo mismo 1918 que 1950. Sabemos que estudia magisterio y que en 1916 viaja a Madrid para estudiar todavía un poco más
profundizar en sus estudios de magisterio e ingresar en la Escuela Superior de Estudios del Magisterio. En esta escuela, ¿quién ingresaba? Ingresaban los que luego querían ser inspectores de enseñanza. Todos hemos oído hablar de los inspectores de enseñanza. Pues bien, un inspector primero se formaba como maestro y luego estudiaba para ser inspector. Estudiaba en esta escuela y sabemos que acaba sus estudios en el curso 1917-1918 porque precisamente su trabajo de fin de carrera lo dedica a los trajes, lo titula, como veremos, los trajes en la provincia de Toledo, pero obviamente se centra en el de la cartera. No conozco sus orígenes por ahora, tampoco tengo ningún retrato de ella. He puesto, no obstante, una foto. Estos son alumnos de esta Escuela Superior de Magisterio, pero justo de una promoción anterior. Es la promoción 1917. O sea que Teresa Izquierdo tendría un aspecto como el que tienen una de estas señoras, o jóvenes, son jóvenes, que tenían en torno a 20-25 años, como una de estas jóvenes que vemos en esta fotografía. Voy a situar un poco el contexto, voy a ofrecer el contexto de la España de 1917. Reinaba Alfonso XIII. En esos años se celebró por primera vez el centenario del Quijote, que ya era el tercero, o sea, algo que para nosotros ahora es habitual, estamos todo el año continuamente de centenarios, aniversarios y tal. Era una cosa que a principios del siglo XX nunca se había hecho y se empieza a hacer. Se celebra, por ejemplo, el tercer centenario del Quijote y se empieza a celebrar también el Día de la Raza, que es el antecedente de nuestro Día de la Hispanidad. O sea, es el mismo día, 12 de octubre, pero entonces se llamaba Día de la Raza. ¿Por qué ocurren estas cosas en 1917? Porque España, que había sufrido el desastre de Cuba, de la pérdida de la última parte del imperio que nos quedaba, había sufrido esa pérdida en 1898, estaba un poquito deprimida, estaba fatal. Se había quedado sin imperio y estaba un poco buscando sus raíces. De ahí que se empezaron a celebrar centenarios y a conmemorar cosas que fueran un poco nuestras, exclusivamente nuestras, españolas. Por ejemplo, el Quijote. Por ejemplo, la hispanidad, puesto que nosotros habíamos ido a conquistar América, era una cosa muy vinculada con nuestra cultura. Entonces, en España en esos momentos se buscan las raíces del pueblo español. En la Gartera, ¿qué ocurre en la Gartera en 1917? Bueno, espero no haberme equivocado. Creo que el alcalde, por entonces, era Ramón Moreno igual de Soria, una auténtica personalidad en el pueblo. Estamos hablando de 1917, no había radio, no había televisión, era otro contexto muy distinto al que vivimos ahora. Y es un personaje que tuvo, por azares del destino, el contacto con personas importantísimas de nuestra vida cultural española. Por ejemplo, con Joaquín Sorolla. Claro, en la Gartera 1917 ya había ocurrido una de las cosas más importantes, creo, para el pueblo. Ya había venido Sorolla, o por lo menos ya había pintado Sorolla los lagarteranos. Otro contacto importantísimo es el de Platón Páramo, que también es un personaje, supongo que muy familiar para todos ustedes, farmacéutico en Oropesa, una persona que no absolutamente entregada a la causa de las características singulares de la Gartera. Y el tercer personaje clave es Ruiz de Luna, que desde Talavera de la Reina también revitalizó mucho la cerámica. En fin, que en la conjunción de estos astros ya se había producido en la Gartera en este año de 1917. Como digo, Sorolla ya había pintado los tipos lagarteranos que posteriormente adquirirían fama mundial, y dijo o escribió en la correspondencia de Joaquín Sorolla que cuando Sorolla pasa por aquí y le escribe a su mujer, Sorolla escribe a su mujer todos los días, y le dice a su mujer: he encontrado en la Gartera el antiguo Toledo. ¿Qué tipos? ¿Qué trajes? Es una maravilla. Dios hizo bien en no permitir llegar al ferrocarril. Eso lo decía Sorolla.
No sé si los lagarteranos opinaron lo mismo entonces, pero el caso es que efectivamente el ferrocarril se quedó en Oropesa, pasó por Oropesa, pero no llegó aquí. Eso motivó que aquí se conservaran mucho más las costumbres, unas costumbres que de hecho en Oropesa desaparecieron, en Navalcana estaban desapareciendo, es decir, en todos los pueblos de este oriente de la provincia de Toledo se estaban, digamos, habían desaparecido o estaban entrando a desaparecer. En Lagartera no ocurría así, eso le llamó la atención a Sorolla y así lo reflejó en este maravilloso. Esto es un estudio preparatorio, como sin duda saben ustedes, porque también sé que han ido, visitan con frecuencia el Museo Sorolla de Madrid, que es donde está esta pintura, entre otras de las dedicadas a tipos de Lagartera. Seguimos en 1917. En Madrid existía la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio y Teresa Izquierdo ingresa en esta escuela en la sección de labores. Había sección de ciencias, sección de letras y sección de labores. Y ella se decanta por la sección de labores, para la cual había que conocer patronaje, bordados, todo este tipo de labores en general, en la que ella debía ser experta porque había que hacer un examen de ingreso de esta especialidad. Ella lo supera y entonces ingresa. Y dentro de la escuela había una sección que se llamaba Seminario de Etnografía, Folclore y Artes Populares. Esta sección es la que mandaba a los alumnos a hacer esa memoria de licenciatura, trabajo final de carrera, dedicada a cualquier cosa que tuviera que ver con lo popular. He dicho antes que en esos momentos en España estaba buscando sus raíces y cada región buscaba las suyas. Una forma, la forma inmediata, la primera forma que se utilizó para buscar esas raíces fue el traje. Se llamaba la atención como eran unos trajes que en esos momentos estaban ya en trance de desaparecer o prácticamente desaparecidos, salvo en contadas localidades, como era el caso de Lagartera. En Lagartera, y ustedes también sabrán mucho más que yo, tengo entendido que hasta los años de la Guerra Civil todo el pueblo iba vestido con el traje tradicional. Tengo entendido eso. Por lo menos las mujeres. Hombres había menos, pero hay testimonios hay un testimonio de una maestra que viene aquí a Lagartera y le llama la atención que todos los niños y niñas, claro, van vestidos con el traje tradicional. Estamos hablando, eso ya era una rareza en la España de los años pre-guerra civil y post-guerra civil. Eso ya no existía, o sea, era uno de los únicos sitios en los que se llevaba el traje en la vida cotidiana. Pues esto había llamado la atención de los estudiosos y pensaron, bueno, pues hay que fijarse en los trajes populares de cada región española porque estas son nuestras raíces. Esto es lo que nos va a dar nuestra identidad, lo que conforma nuestra identidad es el traje. Entonces, desde la escuela esta de Estudios Superiores del Magisterio, se potenció que las alumnas y los alumnos estudiaran los trajes regionales. Cada alumno, lógicamente, estudió los trajes que le eran más familiares, porque eran originarios de esa zona, o por raíces familiares, por lo que fuera. ¿Por qué estudió Teresa Izquierdo? ¿Por qué se centró Teresa Izquierdo en el traje de Lagartera? Eso es lo que todavía no he podido averiguar. El caso es que Teresa Izquierdo elige estudiar el traje de Lagartera. Las memorias de licenciatura eran unos trabajos mucho más que escolares, son unos trabajos universitarios, hechos con todo tipo de detalles. He puesto aquí como ejemplo, aunque no es de la memoria de Lagartera, son unos botones de la memoria de Asturias, pero estamos hablando de un momento en el que no hay fotografía, no hay nada, salvo que tú dibujes el botón. Y una alumna que posteriormente, estas memorias posteriores, ya de los años 20 avanzados, pero para que vean cómo dibujaban y cómo trataban lo que veían en los pueblos o en las localidades. Esta alumna dibuja estos botones para que en Madrid el profesor vea cómo son los botones de un traje asturiano. Claro,
lo que ponían en práctica las memorias era lo que se estudiaba en la escuela, que era un método que se llamaba el método de trabajo etnográfico, que lo puso en práctica en primer lugar el profesor, el que fue profesor de nuestra Teresa Izquierdo, que es Luis de Hoyos. El método etnográfico, pues, ¿qué pretende? Pues estudiar el traje desde todos los puntos de vista, desde los orígenes del traje, el tipo de materiales utilizados, quién hacía esos materiales o dónde se compraban, quién los cortaba, cómo era el patronaje, cómo se bordaban, cómo se usaban, cuándo y en qué momento se usaban, cuánto costaban, si se podía obtener esa información. Es decir, era una información completísima de los trajes. Claro, esa información no siempre se pudo lograr. Se conservan más de medio centenar de memorias dedicadas a distintos trajes populares españoles, y unas tienen más profundidad y otras porque no siempre era fácil conseguir esos datos. No hay que olvidar que en muchos lugares el traje estaba perdido. No era el caso de la Gantera, pero en otros lugares estaba perdido. El caso es que Teresa Izquierdo elige hacer su trabajo de fin de carrera sobre el traje regional de la provincia de Toledo. Lo titula, como ven aquí, Ligeros apuntes para el estudio de los trajes regionales de la provincia de Toledo. Claro, ella se da cuenta enseguida que la provincia de Toledo es enorme, que el traje, o lo que queda del traje por entonces, se concentra en la parte occidental, y ve que entre todos los pueblos, entre todas las posibilidades que puedan ser, pues, por ejemplo, Oropesa, podía ser la Gantera, podía ser Navalcán, ella se decide por la Gantera. O sea, ella tenía una información de primera mano que la hace decantarse automáticamente por la Gantera. Insisto en que no sabemos por qué tuvo esa información de primera mano. Entonces, las características del estudio que hace Teresa Izquierdo son muy peculiares. Incluye texto, describe las prendas, pero lo más sorprendente es que incluye fotografías, incluye muestras de tejidos, incluye patrones, incluye acuarelas, o sea, incluye una documentación gráfica, que es ahora lo que nos gusta. Ahora nos gusta que haya mucha imagen y poco texto. Pues ella casi lo consigue, pero lo consigue, yo insisto, en lo de 1917-18, en un contexto cómo consiguió ella ese material. Es cierto que ella dibujó mucho, es cierto que hizo los patrones ella misma, es decir, que ella trabajó con intensidad y con gran aprovechamiento para hacer este trabajo de fin de carrera. A partir de ahora, las ilustraciones que van a ver son partes de esa memoria, que, como digo, incluye un texto escrito y luego entre 20 y 25 muestras. Por ejemplo, aquí vemos una muestra del pañuelo de diario. Seguramente ustedes, que saben muchísimo más que yo, a lo mejor detectan errores o denominaciones que no son del todo correctas o del todo puristas, pero hay que ver el contexto. Una persona que seguramente que no era, es obvio que no era de la Gantera, pero que estudió el traje. Entonces ella reunió una serie de muestras, las identifica con una pequeña tarjeta y pone lo que era. Entonces, es que presentó también un moño de picaporte. Un moño. No sé cómo consigo un moño. Pues alguien de la localidad le proporcionó este tipo de tejidos, muestras, pero es que le proporcionaron hasta un moño. O sea que es que cubrió, digamos, todo lo que es el traje, el conjunto del traje. Ella divide su trabajo en traje de mujer y traje de hombre, como es lógico. La tarjeta anterior no se leía, pero esta se lee muy bien, creo, y dice ceñidor, cinta que emplean, lo dice en presente, para ajustar la cintura. Su nombre es ojo de perdiz. Ceñidor. O sea, esto, cada vez que acierte Teresa, vamos a hacerle la hora. Porque yo no sé si acierta o no, porque yo no he contrastado la información con el texto de Julián y tal, pero no estoy capacitada, digamos, para
certificar que dice la verdad. Esto es un examen en toda regla al trabajo de Teresa Izquierdo. Bueno, pues ella va desglosando todas las prendas. Esto es una cinta más larga que ya la presenta doblada. Hay veces, como vamos a ver, tiene una parte más grande, una parte más pequeña, pero el caso es que a través de eso reúne toda la información que puede sobre el traje de la cartera. Por ejemplo, aquí dice el puño del camisón de mujer. Pero claro, yo me pregunto, ¿esto será un trozo de un camisón auténtico o algo hecho a propósito para presentarlo? Se suele hacer, a veces viene y a veces se hace eso y luego se agarra el culto. No, pero era camisa. Pero también. Camisa. Una camisa, Sí. se hace. Sí. Hace la mujer. Por ejemplo, yo en el mío lo he hecho yo. Sí. Bueno, pues tenemos el puño del camisón de mujer. Por ejemplo, otros pequeños modelos de tipos de tejido, que antes hablábamos en el museo cuando estábamos hablando de los tipos de tejido, pues ella, una griseta, por ejemplo, esto es una griseta, ¿no? Azul, y con los distintos tipos de entredoses, puntillas, tal, y además, por lo que yo he visto, de muy buena calidad. O sea, esto era antiguo, todo lo que ella consiguió en 1918, 17-18 era antiguo. O sea que ella se movió muy bien. Aquí tenía que tener un contacto que le proporcionó todo este tipo de... Claro, de que la cartera, obviamente. Vemos aquí una de las acuarelas que dibujó de uno de los guardapiés. La acuarela es un color, no he podido disponer de una diapositiva de color, pero creo que se hace una idea del detalle con el que era como una foto. O sea, perfecto. Otro tipo de guardapiés con las cintas. Un modelo de justillo, que es un modelo, este es un modelo porque es pequeñito, bueno, puede ser de niña. Puede ser de niña, pero ya empezamos con lo que... Sí. No, lo pones al vuelo. Yo le llamo justillo, pero pones al vuelo. Lo leen y pones al vuelo. Pones al vuelo, o sea que ella ha probado y yo he suspendido. Esta es una prenda de un tamaño muy pequeño. Yo siempre pensé que era hecho un poco tamaño diminuto por la presentación del trabajo, pero a lo mejor puede ser de niña. Puede ser de niña. Una manga con los botones y los lazos, o sea, perfecta. Una cinta que se pone colgando sobre la basquiña. Es muy antigua. O sea que tiene razón. Era muy antigua. Luego, una espumilla. Presenta también una espumilla. Esta sí que es, porque no tiene, o sea, solo es lo que vemos, no tiene la otra parte, o sea, no es entera, sino es una parte. Y luego, pues la describe lo que es la espumilla, y a mí lo que más me gusta es esto de hilo amarillo con que bordan este nido por ellas mismas. Antes he preguntado yo lo del hilo que si se tenía, y ella cuando cuenta esto, cuando lo describe con texto, habla del hilo cacao. Se dice el hilo cacao, ¿no? Bueno, pues ella habla del hilo cacao, pero es que ella habla de arteranos y arteranas. Ella tiene el vocabulario propio. Ella tiene un vocabulario muy específico que nos indica que es una persona que conocía, que había vivido, que había pasado tiempo en... Tiene que haber más tiempo aquí, si no tanto libros hay. Es que entonces no había libros, ¿eh? Entonces no había libros. Con el traje de hombre hace exactamente lo mismo. Va presentando incluso más, porque aquí, por ejemplo, un cuadradillo lo pone como algo independiente, lo singulariza, lo distingue y lo describe. Porque claro, el cuadradillo es una pieza fundamental de los camisones, ¿no? Creo. Es esta parte de aquí.
O de las camisas. De la camisa. Pues, Y es que se hace ¿qué se hace? de camisona. Bueno, pues ella incluye en su trabajo un cuadradito, incluye un cabezón, incluye una muestra de paño de lana para el calzón, y incluye la bayeta encarnada para aletear las atletas, incluye una chamarreta en pequeñito, esta sí es una, porque tampoco tiene la otra parte, solo es lo que vemos, y la describe, por ejemplo, lo he puesto para que vean un poco cómo ella va describiendo las cosas y yo en mi modesto saber y entender creo que acierta. Dice: chamarreta, prenda que usan los hombres debajo del sayón. Suele ser de franela blanca, pajiza, iba atada a la izquierda con cintas. Los viejos usan el galán del cuello oscuro o de terciopelo negro y los mozos muy vistosos. Aparte de las muestras que, como no he querido ponerlas todas, porque, por ejemplo, las joyas han desaparecido, incluyó también joyas como muestra, pero las joyas lamentablemente han desaparecido, porque ahora estamos hablando de un libro en el que ella adjunta, mete todas estas muestras que hemos visto, metió las joyas, incluso tuvo el maravilloso detalle de hacer un marca páginas con un botón. Al final puso un hilo y un botón. La cubierta exterior del trabajo es una tela de lienzo casero bordada en negro. O sea, es una maravilla de detalle de cómo está hecho. Las joyas, como digo, han desaparecido. Claro, la historia es muy larga, ha llovido mucho desde entonces y cuando desde luego han llegado a nuestras manos no estaban. Pero como digo, aparte de las muestras de tela que tanto llaman la atención, esta fotografía, esta memoria, este trabajo incluye más de 20 fotografías también. En una época en la que la fotografía era algo prácticamente inexistente. He traído solo como ejemplo 3 fotografías por varias razones. Porque son 3 fotografías de un fotógrafo alemán. Hoy en día yo creo que son muy conocidas y probablemente ustedes las han visto ya, porque ustedes además saben todo de su pueblo y ya no se puede tener secretos aquí. Pero este es un fotógrafo que se ha redescubierto, digamos, hace relativamente poco. Es un fotógrafo alemán que vino a España huyendo de la Primera Guerra Mundial y hace una serie recorre el país y hace una serie de fotografías, pasa por la cartera en una fecha indeterminada, pero que tiene que ser entre 1914, que empieza la Primera Guerra Mundial, y 1918, puesto que esta señorita lo incluye en su trabajo. Estas fotografías, lo bueno que tienen es que están firmadas por el autor. No se ven muy bien en la parte inferior, debajo de los pies de este garterano. Está firmada, es una firma manuscrita del fotógrafo. O sea que esta alumna, esta señora, la señorita Teresa Izquierdo, consiguió de primera mano también las fotografías. Unas fotografías que entonces no estaban tan vistas como hoy en día. ¿Qué valor tienen estas fotografías? Que, además, el segundo punto, es que presentan a los garteranos con el traje de diario, con el traje de media gala, digamos, de domingo y con el traje de boda. Que eso también es poco usual, porque normalmente todos los fotógrafos se han fijado siempre en los trajes de fiesta, en el de boda, en el lujoso, pero no en el traje de todos los días. Vemos, además, el título que ella le pone, ella dice: garteranos en traje de diario. Aquí están. Garteranas en traje de domingo. También aquí se ve muy bien la firma del fotógrafo. La firma está manuscrito con la pluma, con tinta. Y la tercera, los trajes de boda. Incluye muchas más fotografías, como digo, hasta un número de 20. En distintos cuadros, incluye cuadros de composiciones de... hay una también que es muy conocida, que está una señora mayor bordando y una niña pequeñita a su lado. Incluye una documentación, desde luego para la época, excepcional y que nunca después se ha reunido, desde luego asociada al traje de la cartera. Otra de las fotografías que están incluidas en la memoria, esta es una fotografía de Ruiz de Luna. Esta fotografía se toma cuando Sorolla pinta
el cuadro que hemos visto al principio. O sea, se toma en el mismo momento, mientras Sorolla pinta, Ruiz de Luna hace esta fotografía. Bueno, pues es una foto que también se incluye en este trabajo. Me voy a quedar aquí un momento. Claro, entonces, este material, que es realmente sorprendente, Teresa Izquierdo lo presenta, se queda archivado en la Escuela de Magisterio y de ahí es de donde nos llega a nosotros al museo todo este material. La vida del museo sigue, la vida de Teresa sigue, pero Teresa antes de la Guerra Civil ya aprobó las oposiciones y se marchó a Cádiz. En Cádiz empieza, digamos, una nueva vida y dejó todo este tipo de... perdió el interés por este tipo de trabajos, pero su trabajo, aunque la historia de Teresa ya la recuperaremos en otro momento si puede ser, el trabajo tuvo otra segunda vida, porque el trabajo fue, este trabajo unido a otros trabajos de otras alumnas y alumnos de la época, constituyó la base de una serie de acontecimientos relacionados con el traje popular que empezaron a surgir inmediatamente después. Uno de ellos, aparte de los estudios, como el de Hoyos, que fue su profesor y que utilizó, como tantas veces ocurre con los profesores, que utilizan los documentos de sus alumnos y alumnos. Pues los primeros trabajos de Hoyos, que se echan en 1992, ya recogen fotografías, las mismas fotografías que habían reunido antes Teresa Izquierdo. Reúne toda la información, porque claro, Teresa decía, el traje de diario se compone de estos elementos, el traje de domingo de estos otros, la petición, describe la boda, describe una serie de cosas, y esos datos los incorpora Hoyos en su trabajo, los incorpora mucha prensa de la época, y constituyen la base para la organización de la exposición del traje regional histórico de 1925. Voy a pasar un momentito. En la exposición del traje regional histórico se hicieron una serie de cuadros de cada una de las regiones españolas, trajes regionales. Este es digamos, el espacio, el escenario dedicado a la Gantera. Así se presentó la Gantera en Madrid en 1925, con la cama que hemos visto en el museo, y una representación de traje masculino, pues hay una novia, una jamallera supongo, y una señora vestida más de diario. No es una foto muy clara porque la foto original se ha perdido, desgraciadamente, no la conservamos en el museo. Esta es una fotografía sacada de la prensa de la época. Pues bien, este cuadro escénico, que entonces se llamaban cuadros escénicos, se pudo montar gracias a la información que se había reunido en el trabajo de Teresa Izquierdo. Una duda que tenemos es, porque entonces el Museo del Traje no existía, estos trajes salieron de la Gantera, no sabemos quién los prestó. Yo lanzo la pregunta a ver si algún día consigo enterarme. En otras provincias, cuando se prestaban los trajes, era costumbre que en la prensa se proclamara: la familia fulanita de tal ha prestado un traje, el fulanito de tal ha prestado unos zapatos. Sobre los trajes de la Gantera no encontraba ninguna información, pero todo esto que vemos aquí, incluida la ropa de cama, todo esto salió del pueblo, salió en 1925, volvió, o sea, esto era un préstamo, se prestó a Madrid, se expuso y luego volvió. Pero no sabemos, no hay información de quién prestó estas piezas, que desde luego fueron muy admiradas en el Madrid de la época, y fueron uno de los espacios de los trajes regionales más admirados. Tengo aquí una serie de detalles de los maniquís, que los maniquís los hizo un figurinista, el más famoso que había en España en la época. Son unos maniquís muy realistas. Y vemos cómo se vistieron, es decir, no les faltaba detalle, e insisto, estas prendas salieron de la Gantera, estuvieron en Madrid 2 o 3 meses y volvieron aquí. No sé si bueno, es muy difícil reconocer algo o...
tener alguna información, pero bueno, quizá hayan oído en alguna ocasión a alguno de sus mayores contar algo relativo a esto que sin duda fue un acontecimiento, es decir, que en esos años alguien pidiera algo al pueblo, se llevara a Madrid, se admirara y se volviera... no han oído nada. Por favor, ¿puede usted dar marcha atrás una fotografía? ¿Así? Así. Es el cuadro que es. Aquí un señor que ha conocido algo, me encanta. Pero son gente, esos son vestidos. No, pero no son personas, son maniquíes. No, son maniquíes. Son maniquíes, pero los trajes eran del pueblo y se llevaron aquí. Porque además son trajes auténticos, como son buenos trajes. Sí, pero es que, por ejemplo, se parece un distributo de la misma cinta. Sí, claro, entiendo que es muy complicado, entiendo que es difícil. Pero tengo la curiosidad porque como en otras provincias sí que se decía quién lo prestaba, porque lo tenían a gala, a orgullo, el haber prestado trajes, pues tengo esa duda. Bueno, pues el caso es que la presentación de esta escena en Madrid fue muy llamativa, de manera que cuando... también fue muy llamativo que se me olvidaba lo del huésped del sevillano. Eso yo ya creo que ya puso a la gatera en el mundo entero, la puso y además le dio un himno. Entonces si ya tenía un poco la letra, pues le puso la música. Y con todos estos previos, digamos, en este ambiente es cuando se funda el Museo del Pueblo Español en 1974. Estamos en la época de la Segunda República. Entonces el museo se quiere reunir lo mismo que había mostrado antes en esa exposición, empieza a reunir esos trajes. Y para eso se pone en contacto con todos los pueblos, incluido con la Gatera. En la correspondencia que tenemos en el archivo del museo aparecen muchos nombres de lagateranos. Por ejemplo, que seguramente claro, ustedes los conocen. Vicente Iglesias, que era un comerciante que tenía en la Plaza de Santa, y su abuelo. Marcial Moreno, Pablo Oliva, Severina Moreno Alía, o Severiana, Cándido Rozas Garrido, que era el secretario del ayuntamiento, y por supuesto Ramón Moreno igual de Soria. Todos estos nombres hay un cruce de cartas entre el director del museo y todas estas personas que me consigan unos trajes que mire, que no me engañen, que sabemos muy bien lo que es bueno y lo que es malo, porque Teresa Izquierdo había proporcionado una información de primera mano. O sea, no solamente se había limitado a describir, sino que había puesto una tela para que se supiera que el Barragán era una cosa, la tal. Ella había proporcionado las bases para que luego se intentara reunir, como de hecho se reunió, el mejor conjunto posible. El caso es que cuando estalló nuestra guerra civil, el museo ya tenía un traje de boda, tenía varios trajes de domingo, tenía también trajes infantiles. Se consiguió reunir a un precio considerable. Tenían ustedes una fama de careros. ¡Qué fama de careros! Tenían una fama de careros. Ya. Pero hay mucho regateo en la correspondencia. Y regateo, tal, pero que sea bueno, pero que no me engañen. O sea, al final la compra se lleva a cabo y por fin el museo, como digo, justo antes de que estallara la guerra civil, tiene ya por fin esos ansiados trajes de la cartera. Con la mala suerte, cuando se celebró en plena guerra civil nuestra, se celebró en París una exposición internacional donde se presentó Guernica de Picasso, para que ustedes hagan el contexto. Se presenta en esa exposición, en ese muestra, donde Picasso expone el Guernica, estuvo el traje de la cartera. Hubo varios puestos.
¿Qué pasó? Que no volvieron. Que no volvieron, que hubo, no sabemos qué pasó. No volvieron. El caso es que desaparecieron. En París. Fue en París en el año 37. ¿Perdón? No, pero eso, lo de Japón, aparte de que no se ha perdido, es muy posterior. Estamos hablando del año 37, estamos hablando ya de cuando se desmonta la exposición de París, se los llevaron a Ginebra, en fin, ahí hubo un despiste. Hay que recordar que estábamos en plena guerra civil. Y el caso es que los trajes de la cartera no volvieron. De manera que cuando, en los años 40, otra vez a comprar trajes de la cartera. Y otra vez, ¡oye, qué caro lo de la cartera! ¡Oye, qué caro! Que lo digo de esto con todo lo que ha sido en el mundo, pero también para que se vea el interés que había por parte del museo de tener este tipo de trajes que al final se consiguieron. Claro, Sorolla decía lo mismo. Sorolla, cuando estuvo aquí, en 1912, compró un traje de mujer, uno de hombre, uno de niña y uno de niño, que los tiene el Museo Sorolla. Sí los tiene. Sorolla los compró, parece ser, para llevarlos a Estados Unidos, para mandárselos a su mecenas, pero nunca, como saben ustedes, Sorolla murió de repente y no, bueno, se enfermó, murió, y total que no se llevaron y siguen estando en el Museo Sorolla, aunque no estén expuestos. A ver qué pierdo el hilo. El caso es que Sorolla también protestaba, porque era caro. Le decía a Ramón, al alcalde, a Ramón Moreno, le decía, pero por Dios, que esto es carísimo y tal. Pero bueno, al final los compró y pagó lo que se le pidió en su momento, los compró y de hecho los tiene todavía. Si contaras bien las horas que se echan a hacer un traje. Sí, pero sí, estoy segura que lo cuento como anécdota de la correspondencia. O sea, yo creo que lo más interesante de la correspondencia es ver que si hay correspondencias porque había interés por comprarlo, porque había mucha gente movilizada y hablo los años que eran y había mucho interés por reunir en el museo este tipo de indumentaria, la indumentaria lagarterana. Luego, como he dicho, el Museo del Pueblo Español reunió trajes. Unos se perdieron en París, otros, como lo que vemos aquí ahora, vemos unas medias, vemos un detalle de un guardapiés y vemos un conjunto de joyería. Este conjunto de joyería, como no se prestó a París, no se perdió. Claro, aquí no hubo ningún problema. Bueno, pues es el típico aderezo de novia, con este estupendo ramo de novia. Está un poquito despeluchado, es decir, el museo lo tiene mucho mejor que nosotros, pero bueno, es un conjunto que está completo y que desde luego es el único que tenemos de estas características en el museo. No hay ningún otro conjunto lagarterano de joyería lagarterana nada más que si no se pudo comprar. Bueno, hay dos cosas. Una cosa es lo que se pueda comprar y otra cosa es que, porque para comprar hay que primero tener dinero y luego hay que tener a alguien que te lo venda. Y yo sé que ustedes son bastante reacios no quieren vender, Entonces, para comprar tiene que haber estas dos cosas. Entonces, se pudo comprar eso y eso es lo que tenemos. Claro, desde entonces no se ha vuelto a incrementar el número de trajes que tenemos de la cartera. Se reunió en los años posteriores a la Guerra Civil. Desde entonces hasta ahora se ha comprado muy poquito. Se ha comprado muy poco. Es cierto que hubo una bailarina, que es Elvira Lucena, que a lo mejor algunos de ustedes la recuerdan, era una bailarina, fue muy famosa en los años 40 y 50 en España, que bailaba también, bailaba baile español, bailaba danzas típicas, bailes típicos en general, y ella se hizo con un pequeño ajuar de la cartera, no sé si comprándolo aquí o comprándolo en anticuarios, a través de anticuarios madrileños,
no lo sé, pero sí tiene un pequeño, digamos, un pequeño ajuar, prendas sueltas, más bien, pero que sí que pasó a formar parte de nuestro museo, pues aproximadamente en el año 2000 llegó. Son prendas que pensamos que son más nuevas. Yo ya he dicho que yo no soy especialista en el traje, en indumentaria propiamente dicha, pero la compañera que lleva esta sección opina que son más recientes en el tiempo, porque una muestra de lo que se compró después de la guerra civil es esto que vemos en estos dos maniquís. Ha estado expuesto entre 2004 y 2009 en el museo, y estas prendas sí que son prendas de calidad, son prendas de calidad, y que, pues, si no son del siglo XVIII, quizás se remonten a principios del siglo XIX, como cronología. Sí, también tiene un traje de esto. ¿Perdón? Antonita Moreno vino aquí haciendo una película que estaba haciendo y traía unos ella. Y creía que lo suyo era lo mejor. Y cuando llegó aquí y salió el pueblo. Ya. Y lo suyo era como de sastrería, ¿no? Un poco de sastrería. Claro, que no es... El año 70. ¿El año? 70. Claro. Claro, por eso les digo que las prendas de esta bailarina de Vida Lucena son un poco, aparte que están adaptadas para que ella bailara, entonces son diferentes, es otro tipo de prendas, pero que es lo único que ha ingresado, ha llegado al Museo de la Gantera desde los años posteriores a la Guerra Civil, porque no hay. Estos pensamos que son buenos, tienen su aprobación como buenos. Ricarda, que los conoce muy bien, en el museo, los que han visto el museo del traje, los que nos han visitado, han visto que el montaje tan especial que hicimos, en el sentido de que se veía cómo se vestía el traje desde dentro hacia afuera. Eso, la verdad que hay que reconocer que el museo tuvo un acierto muy grande, porque es una manera de presentar realmente la importancia que tiene el traje, que a veces no siempre lo que se ve es lo más importante. Bueno, aparte del ritual que supone vestirse, el trabajo que lleva las prendas interiores es casi más grande que llevan las prendas exteriores. Y a través de todo el traje, prendas interiores y exteriores, se ve la riqueza, que era el objetivo de la vitrina, era presentar esa riqueza, en este caso de la cartera. Sí, una película que hay que se titula El Greco y Toledo. Sí. Vinieron aquí a verla y se puso el traje así. Y se puso en el portal de Fíjense de Toledo. Se puso el traje con las prendas interiores, sí. Se empezó. Por cierto, había una verdad que vive todavía, la única que tiene un traje, que el profesor hizo la cruz y se dio cuenta de que estaba con dirigiendo y dice, bueno, un casero para cogerla. Ya. ¿Y qué película era? ¿Me ha dicho el Greco? El Greco y Toledo. El Greco y Toledo. Y vinieron aquí en el portal de Arena, de Juan Moreno, allí se hizo el descubrimiento. Pues este montaje del traje de la cartera ha sido realmente un éxito en nuestro museo. Ha sido una de las indumentarias más llamativas, precisamente porque se veía muy bien lo de abajo. Por eso que nunca se ve con todas las partes, el ritual y todo lo que lleva por abajo. Eso ha sido como digo, una de los trajes españoles o tradicionales españoles más importante, más llamativo. Ahora no está. Alguien me ha dicho, tenemos que ir al museo a verlo. Ya no está porque están descansando. Las prendas hay que cuidarlas mucho y bueno, pues han tenido... ¿Qué? ¿Que lo prestemos aquí? Pregúnteselo a mi director, pero le van a decir que están descansando. Los trajes, y eso también Ricardo sabe mucho, necesitan un periodo de descanso porque sufre muchísimo. Y desde luego se conservan mucho mejor en el arca que en un maniquí. Eso se conservan mucho, indudablemente. Se conserva mejor en un arca que en un maniquí, por eso no pueden estar siempre en un maniquí. Pues así hemos llegado hasta prácticamente 2010, ahora mismo. El objetivo
¿no? En particular es intentar averiguar quién era realmente Teresa Izquierdo, qué conexiones tenía con la Galtera. Ella agradece a todo el pueblo cuando escribe, dice que agradece que le han prestado cosas. Ella habla de una señora que se llama Cándida Fernández de la Oliva. Dice, casada con un agalterano. Ese agalterano desconocido debió ser el enlace, porque esta señora Cándida Fernández de la Oliva no era de aquí. Pero estaba casada con un agalterano y fue contacto a través de esta señora que venía a tener casa aquí, o supongo. Familiares de él que se lo dejaron. Y que lo debieron dejar y le debieron proporcionar y le debieron enseñar todo lo que ella consiguió reunir. Pues como digo, mi objetivo es intentar averiguar quién era realmente esta señora, más datos de su vida personal, de su vida, por qué llegó a este punto a la Galtera, y preparar una edición comentada de ese trabajo universitario que ella hizo y dar a conocer así todo ese material que ella aportó en su día, que como he dicho va desde el moño hasta las agujetas, hasta un sombrero de miniatura, unos zapatos, o sea, ella aportó todo lo que componía, todos los elementos de este traje de la Galtera, y esa es mi intención en el futuro. Espero conseguirlo y espero que lo puedan ver en algún momento. Si tienen algo, y que ya acabo con esto, que ya acabo. Que muchísimas gracias, y si tienen alguna pregunta y la puedo contestar, encantada. Cuando hablas de aportó en miniatura, zapatos en miniatura, es decir, que el libro que ella aportó, el traje que aportó, tiene zapatos en miniatura y un sombrero en miniatura. Ella aporta un trabajo escolar y luego, no sé si lo aportó en una caja o cómo lo aportó. Yo lo he encontrado disperso y lo he reunido. Todas... Es decir, que son piezas. Sí, son como esto. Unas en pequeño, otros son trozos, fragmentos. Lo que hablábamos del pañuelo de diario es una esquina del pañuelo de diario, pero es una esquina de un pañuelo de diario, es una esquina auténtica de un pañuelo de diario. Entonces, sí que creo que sería interesante sería un bonito homenaje al trabajo de Teresa Izquierdo, poder un día editar esto con toda la información, con unas buenas ilustraciones. Un homenaje, como digo, a ella como pionera en el estudio del traje de la Galtera, y un homenaje también a la Galtera. Y ya está. Y bueno, si tenéis alguna pregunta o tienen alguna pregunta y si puedo responderla, pues muchas gracias.